La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto bélico más importante del siglo XX entre 1939 y 1945. En Europa vivió el enfrentamiento de dos grandes alianzas, la potencia del eje con Alemania, Italia y Japón como principales protagonistas y los aliados, con Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Rusia. Los antecedentes que se pueden mostrar en esta gran batalla es que Alemania atacó a Polonia, pero este no fue el principio de la batalla, ya que, sin embargo, las raíces empiezan desde mucho antes con el Tratado de Versalles, después de la Primera Guerra Mundial, dando que Alemania enfrentó duras condiciones, incluyendo indemnizaciones económicas y restricciones militares, lo cual generó resentimiento y descontento. Esto alimentó el ascenso nazi de Alemania. Es un mensaje de revancha y de pasión territorial, incluyendo la idea de expansión militar. Esta tensión geopolítica nacional finalmente condujo a la Segunda Guerra Mundial. Estas son las causas de la Segunda Guerra Mundial. 1. Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles, que dio fin a la Primera Guerra Mundial, impuso duras condiciones a Alemania, provocando resentimiento y descontento en el país. 2. Expansionismo y nacionalismo. Los líderes de Alemania, Italia y Japón buscaron expandir sus territorios y reafirmar su dominio, alimentados por sentimientos nacionalistas y la búsqueda de recursos. 3. La invasión alemana de Polonia. La invasión alemana de Polonia en 1939 marcó el inicio de la guerra, ya que llevó a Gran Bretaña y Francia a declarar la guerra a Alemania. 4. El surgimiento del fascismo. Adolf Hitler en Alemania por el nazismo y Benito Mussolini en Italia por el fascismo aprovecharon el descontento popular y construyeron movimientos nacionalistas extremistas buscando recuperar las glorias nacionales mediante la militarización de amplios sectores sociales, la instauración del totalitarismo y la expansión de las fronteras nacionales. Primera fase, la Guerra Europea. El 1 de septiembre de 1939, Hitler comenzó su ataque sobre Polonia y demostró la eficacia de la maquinaria de guerra alemana, iniciando la Guerra Relámpago, una táctica militar que implica un bombardeo inicial aéreo, seguido del uso de fuerzas móviles atacando con velocidad y sorpresa para impedir que un enemigo pueda llevar a cabo una defensa coherente. El momento más importante llegó en 1940, con la conquista de Francia, en donde quedó dividida en dos, la zona noroeste bajo el mando militar alemán y la zona sureste con la política pro-nazi. Al igual, la entrada de Italia en la guerra el 10 de junio de 1940, luego de observar que Alemania estaba derrotando a Francia, bajo el mando de Benito Mussolini. Una vez que Francia fue vencida, solo Reino Unido resistía a la ofensiva alemana. La superioridad naval británica motivó que el ataque alemán se realizara desde el aire, lo cual forzó a Hitler mirar hacia otros frentes, como lo fue el norte de África y los Balcanes. Posterior al inicio de la Segunda Guerra Mundial, denominada Primera Fase y que consistió en la intervención alemana a Polonia, inició el segundo evento o segunda fase de la guerra en el mes de diciembre de 1941, la cual consistió en la intervención en la guerra de países como la URSS, Japón y Estados Unidos. Dicho evento se caracterizó por la presencia de tres frentes bélicos: por un lado la intervención alemana a Rusia, en el Pacífico la guerra entre Japón y Estados Unidos, y en el norte de África, Francia e Italia, la guerra entre Estados Unidos y británicos contra alemanes e italianos. La batalla por el Pacífico inició con la intervención del ejército japonés a las islas de Hawái, en la bahía de Pearl Harbor, donde la principal razón japonesa fue pretender hundir la flota de barcos estadounidenses para disminuirlos en su intervención bélica en el Pacífico, además de hacerse dueños de antiguas colonias europeas y así poder utilizar sus materias primas, así como su petróleo. Fue la entrada de Estados Unidos y la Unión Soviética lo que cambió el curso del conflicto. En julio de 1943, tropas inglesas y estadounidenses desembarcaron en Sicilia. La amenaza aliada y los continuos fracasos del ejército provocaron la destitución y arresto de Mussolini. El régimen fascista italiano cayó y se firmó un armisticio con los aliados. Durante el año de 1944, conocido como el Día D, tropas estadounidenses, británicas y canadienses desembarcaron en las playas de Normandía y superaron la férrea resistencia alemana. El lanzamiento de bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki precipitó la rendición de Japón. El 12 de septiembre de 1945, los representantes del emperador japonés firmaron en el buque de guerra Missouri la rendición incondicional que dio por finalizada la Segunda Guerra Mundial. Además del horror que se vivió durante la Segunda Guerra Mundial,
también tuvo diversas consecuencias históricas, como lo fueron la muerte de entre 55 y 70 millones de personas, de las cuales 40 millones fueron civiles y 20 millones soldados. Las deportaciones masivas a campos de concentración organizados en Europa por Alemania, los cuales se convirtieron en campos de exterminio donde tendría lugar el Holocausto. La devastación total de Europa. Se dieron intensos y devastadores bombardeos aéreos en las principales ciudades de Europa. La división de Alemania en dos naciones. La República Federal Alemana con un sistema capitalista bajo el control norteamericano, así como la República Democrática Alemana con un sistema comunista bajo la administración soviética. Finalmente, el surgimiento de nuevas tecnologías, como la televisión, las computadoras, el sonar, el vuelo a reacción y la energía atómica.